cámara. Espérate, ahí está Ferran. Hola, ¿me escucháis bien? Hola, Ferran, qué bueno verte. Sí, perdonad. Me parece que yo fallé con el horario, ¿verdad? Sí. Hubo algún pequeño malentendido con el horario, que yo pensaba que eran las 3 de la tarde, hora local, pero bueno, hora desde aquí. Mira, pero mire qué bueno que estás aquí. No tienes idea de cómo esperaba esta entrevista. Por fin lo conozco, te presento a Oscar. Me entró a hacer ganas. Ahí está Ferran. Una pregunta. Hola, Oscar, encantado. Hola, Ferran. Ferran dice, ahí te están preguntando. No, me están preguntando a mí. Alejandro Paz, el programa que estoy usando. Alejandro se llama Believe. Por cierto que lo estamos estrenando porque nunca lo había usado entre tantas cosas. Y Ferran, te voy a contar, ayer me falló el programa transmitiendo. Vaya. Y tuve que migrar a todas las personas para YouTube. Caray. Y en medio del evento se quedó mi otro amigo que estábamos trabajando, mandando a la gente a YouTube. Terminamos lo que estábamos esperando, pero creo que hubiera tenido más viralidad si hubiese sido por aquí. Entonces nos va a acompañar, gracias Ferran, te llamas Fernando Gómez. Sí, bueno, Ferran es Fernando en catalán. O sea que... ¿Qué? Sí, pues. Sí, no, es simplemente el detalle de que, bueno, entre otras cosas, el dominio estaba ocupado. Ajá, sí. Y cuando decidí separar mi perfil personal del profesional, sobre todo en Facebook, pues decidí, pues eso, pues optar por esta otra opción, por Ferran Gómez. Pero me es indiferente, de verdad, no hay ningún problema. Bueno, Ferran, muchísimas gracias. Te presento a Oscar. Oscar está en Alicante. El Alicante, pero yo le hice el acento. Es Sí. de los que comen tacos. Mexicano. No digas de los que comen tacos, porque acá tacos son las groserías. ¿De veras? Sí. No sabía. Acá sí dices, es que se habla con muchos tacos, estás dando a entender que este es muy grosero, que dice muy mala verdad. Bueno, también es la comida, ¿eh? Pero sí que como dice Oscar, se puede malinterpretar. Aprovechando este tema, para que nos vayamos sumando al copyright, es interesante que se supone que hablamos el mismo idioma, pero a la vez no. Y más siendo vecinos Guatemala y México, podemos hablar distinto, ¿no? Entonces, mira, algo que acabas de decir, acá puede ser diferente. Entonces, yo creo que Ferran nos puede ir orientando mucho en eso. Nos va a iluminar, Ferran. Gracias, Ferran. Sí, claro, este tipo de cosas, sobre todo para los que trabajamos con lo que es la palabra escrita o también los copywriters podemos hacer guiones para vídeo o para radio. Claro, tenemos que tener en cuenta con qué país estamos trabajando, porque claro, cada uno... En principio, pues, bueno, escribimos como hablamos, ¿no? Como estamos acostumbrados, pero claro, hay que tener en cuenta, pues, como el caso este que ha salido aquí accidentalmente de los tacos, pues, claro, hay que repasar y, bueno, cuando yo he trabajado para, por ejemplo, gente en Ecuador, en Argentina, pues hay que andar con mucho cuidado, porque... Hay que tener tu diccionario de anglicismos. Bueno, sí, a veces sí, es buscar información o a veces, pues, mira, simplemente si tienes un amigo que vive en ese país, le puedes dar el texto antes y preguntarle, oye, ¿hay alguna palabra aquí que no se entiende en vuestro país o que se dice de otra manera o que incluso puede llegar a ser problemática? Y entonces, bueno, pues intentas eso, entre lo que uno mismo puede investigar y algún contacto que te haga esta pequeña revisión, pues evidentemente que a tu cliente le llegue el texto, que luego siempre hay matices, ¿no? Porque claro, el cliente puede querer, mira, esto me parece que no me gusta tanto esta expresión, podemos usar esta otra, ningún problema, pero bueno, al menos que
que el cliente, o sea, a nivel internacional, pues no lea el texto y vea palabras que diga esto qué es, ¿no? No, y pasa de todo, mira ahorita con lo de los horarios, es algo así tan sencillo, yo Sí. fallé por esto, pero yo creo, y vamos a comenzar ahorita porque, por ejemplo, si yo vamos a bajar y grabar esto para las personas que vienen, que nos vieron entrar a unos, entrar a otros, voy a arrancar ahorita, amigos, Muy bien. y cuando baje y edite, ya solo vamos a editar la parte donde entra Ferran y estamos con Oscar, que es nuestro invitado, hoy es invitado sobre invitado. Entonces Muy voy a bien. empezar a ti que estás empezando, estamos arrancando. Buenos días, aquí de este lado del mar, buenas tardes del otro lado del mar. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a platicar aquí en el ABC de las ventas acerca de un poco de una de las partes poderosas e insistentes y que nos permiten a nosotros comunicarnos mejor, es el copywriting, y las diferencias que esto nos ayuda. Para esto traemos a un experto, tiene un currículum extenso que yo tenía hace un ratito puesto por aquí, y titulación sobre la parte de cómo escribir palabras que convencen. Ferran Gómez, él es español, ahorita nos va a contar que ya nos dijo que era catalán, no sé si es catalán por ahí, y está con nosotros también Oscar Valle, que aquí se unió con nosotros como parte del proceso para hacer preguntas. Él vive ahorita en Alicante, pero es de México, y estamos nosotros aquí desde Guatemala, diciendo de ti el mejor de los días, el mejor de las tardes, para que podamos hablar de copywriting y esas cosas. Estamos listos para escuchar tu magia, Ferran. Muchas gracias. No, gracias a ti, Fernando, por invitarme. Y nada, la verdad es que es un placer. Yo, bueno, supongo que como muchos de nosotros, todo aquello que nos apasiona, todo aquello que nos encanta, pues bueno, poder ayudar a difundirlo o poder ayudar a otras personas a que vean realmente el valor que tiene, pues bueno, es un auténtico placer. O sea que gracias por esta oportunidad. Gracias, Fer. Una pregunta, Fer. Nuestro título de hoy es muy sugestivo. Dice, ¿cómo puede el copywriting aumentar las ventas en tu negocio? Pero yo creo que para que las personas que están integrándose ahorita entiendan un poco, habría que darle una pequeña explicación de qué es el copywriting y cuál es su diferencia con otras definiciones que hay sobre este fino arte de escribir. Y que también se reproducen en internet, que la gente tiende a confundirlas. Entonces, ¿nos puedes ayudar, por favor, Ferran, con esto? Sí, por supuesto. La verdad, bueno, para dar una definición, el copywriting es redacción de textos orientados a la venta. Le podemos añadir, hay gente que habla de redacción publicitaria. También es verdad, porque todo lo que tenga que ver con publicidad, pues es promoción de productos o servicios o venta. Y sí que tienes toda la razón, Fernando, en que hay mucha confusión y a veces los propios copywriters tenemos la culpa de ello, porque, claro, al ser una disciplina que no es muy conocida por el público en general, claro, somos nosotros los que tenemos que hacer pedagogía y explicar bien de qué se trata. A veces hay gente, y a veces nosotros mismos usamos términos genéricos como redactor, pero claro, redactor hay muchos tipos de redactores. O sea, un periodista es un redactor, una persona que escribe en un blog es un redactor. Entonces, claro, ¿qué tipo de redactor es un copywriter? La diferencia, como te decía, es el tipo de texto que escribe. Y a menudo se usa como sinónimo o sea, el copywriting se usa como sinónimo de redacción de contenidos y eso propiamente no es así. Y yo creo que por aquí es por donde viene seguramente buena parte de la confusión. La redacción de contenidos es lo que entenderíamos genéricamente como escribir para un blog, por ejemplo. No escribir una carta de ventas para un producto o no escribir un email para intentar que el lector haga clic en un enlace y nos dé su email a cambio de un lead magnet, por ejemplo. Entonces,
hay que distinguir estas cosas porque no es exactamente lo mismo. Es verdad que puede haber muchos copywriters que sean también redactores de contenidos. Por ejemplo, no es mi caso. Yo soy copywriter y estoy especializado en lo que se llama marketing de respuesta directa, que es básicamente todo tipo de textos que pretenden que el lector realice una acción inmediatamente. A diferencia, por poner un ejemplo, de lo que podría ser un anuncio de televisión, que el objetivo de, pues no sé, un anuncio de un coche en televisión es pues intentar promocionar ese producto, intentar que la gente, pues bueno, lo vea con mejores ojos de cara a futuras compras. Sin embargo, el marketing de respuesta directa lo que pretende es pues que el lector inmediatamente compre el producto, haga un donativo, se inscriba a una newsletter, que realice la acción que sea, pero que lo haga de forma inmediata. Entonces, yo creo que, así por resumir, la principal confusión es entre redactor de contenidos y copywriter. Por ejemplo, la misma palabra copywriting, copy en inglés es un texto de ventas. Entonces, copywriter es el escritor de textos de ventas, para entenderlo, ¿no? Sí. Los americanos, por ejemplo, una forma que tienen ellos de distinguirlo son como frases hechas, ¿no? Y, por ejemplo, una de ellas es content tells y copy sells, ¿no? O sea, el contenido explica y el copy vende. Y entonces un poco la diferencia es que el marketing de contenidos son textos más a nivel informativo sobre un producto, que sí, que intentan entretener, dar información. Solo Ferran, repetime eso que dijiste porque está excelente, lo voy a pasar aquí como sin tiro. Sí. El contenido explica. Sí, y el copy vende. O sea, en inglés, y es un dicho muy habitual entre los norteamericanos, es ese, es content tells, copy sells. Copy tal cual es el texto de ventas. Y content es el texto de contenido, el artículo de un blog, un informe, no sé, un white paper, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. En teoría, el principal objetivo de un texto que escribe un redactor de contenidos es informar al lector. Pues de destinos de viaje para tu próxima boda, que, por ejemplo, cuáles son las mejores cámaras fotográficas que van a aparecer en el mercado en 2019. Es más informativo, mientras que, como te decía, los copywriters escribimos textos orientados a vender un producto, a promocionarlo. Y yo creo que esa, en mi opinión, es la principal diferencia que hay. No sé, por ejemplo, lo que pueden opinar a lo mejor nuestros oyentes ahora, o incluso, por ejemplo, Óscar, no sé qué idea tenías tú de este tema. No, me queda claro, estoy de acuerdo en lo que estás comentando. Y es un skill, una habilidad que hay que desarrollar. O a la hora de digitalizar tu negocio, debes tomar en cuenta que siempre debe haber un copywriter detrás para que sus textos sean efectivos, porque hay veces que la gente te dice, estoy haciendo publicidad y no me funciona. Pueden ser mil cosas, ¿no? Por las cuales no te funciona, pero yo creo que la primera que se puede descubrir por cuál no funcionan es si detrás hay una técnica de copyright. Ahora, hay una cosa importante en lo que estás diciendo, y ayer yo, entre las cosas que estaba haciendo, porque yo aunque enseño, todo lleva su parte y su especialización, estamos enseñando el embudo de ventas. Entonces la gente viene y me dice, a mí no me ha dado resultado, yo pongo anuncios y no vendo. Entonces vengo y revisamos sus anuncios, por ahí está, si ustedes pueden entrar a YouTube, ya lo subiré yo a Facebook. Reviso sus anuncios y decían,
come rico y tenía una foto. No había una llamada de acción, no había uno de cómo se preparó, no había, o sea, faltaba todo eso que necesitamos nosotros para que la gente tome una decisión. ¿Hay alguna secuencia que la gente debería de tener en el copy para tomar una decisión, Ferran? ¿Cuáles serían los pasos? Claro, es que es un tema muy, muy complejo de explicar. Claro, Sí, no lo dudo. entiendo que me preguntas a la secuencia a la hora de escribir un texto para que tu lector tome una decisión sobre tu producto o servicio. ¿Es eso lo que...? Es eso lo que te estoy preguntando, traducido en como debe de decirse. No. Más que nada era por asegurarme que entendía lo que me decías, Fernando. Dale. Bueno, claro, lo primero depende del texto. Claro, podemos escribir una página de ventas de 4.000 palabras o podemos escribir un anuncio de Facebook de 55. Entonces, claro, es distinto. Sí que se habla en copywriting, se habla de lo que se llaman las fórmulas, que es una manera de estructurar los textos de modo que sean lo más efectivo posibles. Por ejemplo, las fórmulas más conocidas en copywriting seguramente sean una que se llama PAS, que son las siglas de problema, agitación, solución, y otra que se llama AIDA. AIDA también son siglas de atención, interés, deseo, acción. Entonces, básicamente se trata, por ejemplo, por coger la fórmula PAS, que en la primera... Repetime, es PAS, me dijiste. P-A-S. Sí. Sí, que P es la inicial de problema, A es la inicial de agitación y S de solución. Ahora explico un poco en qué consiste esto. Como decías, es una manera de estructurar el texto. Entonces, en la primera parte del texto, ya sea un anuncio de Facebook o ya sea un email o una carta de ventas, aunque, bueno, sí que es verdad que en textos más largos como las cartas de ventas se usan fórmulas más complejas, pero bueno, se puede simplificar en esto también. En la primera parte, en lo que es la P de problema, lo que vamos a hacer es exponer el problema. ¿Cuál es el problema que tiene nuestro lector respecto al producto o servicio que estamos presentando, ¿no? Porque al fin y al cabo, cualquier negocio no es más que solucionar problemas de otras personas obteniendo un beneficio económico. Entonces, la primera P, la P es la exposición del problema. Entonces, aquí, claro, depende del producto que vendamos, ¿no? Pues por poner un ejemplo, si vendiéramos una dieta, pues en la P de problema expondríamos lo que son el problema de lo que es el sobrepeso, pues a nivel de salud, en el día a día del lector ideal. Le explicaríamos los problemas que hay. Podemos dar estadísticas de qué porcentaje de la población en un país concreto tienen sobrepeso, etc. Eso sería la exposición del problema. En la segunda parte, la agitación, lo que hacemos es remover ese problema, incrementarlo, que el lector sea plenamente consciente de qué significa todo eso. Que le duela. Exacto, que le duela. En otras palabras, meter el dedo en la herida. Porque a lo mejor la gente, tengo unos kilitos de más, pero bueno, tampoco pasa nada, no hay para tanto. Entonces, pues aquí ya pues le puedes hablar de los riesgos de infarto en función del sobrepeso. Lo mismo, siempre una de las reglas más importantes es que todas las afirmaciones que hagas, sobre todo las promesas que hagas, las tienes que demostrar. Porque si no pierdes credibilidad, ¿no? Entonces, pues aquí pues, podemos hablar de eso, de cómo realmente supone un riesgo muy alto para tu salud,
de cómo, por ejemplo, no puedes jugar con tu nieto en el parque porque te cansas enseguida. Si estuvieras en mejor forma física, podrías jugar durante más tiempo y disfrutar de tu nieto. Aquí vamos a hacer eso, literalmente, vamos a agitar el problema. Y entonces, cuando ya tenemos, digamos, cuando el lector ya está realmente preocupado por ese problema y siendo consciente de todo lo que implica y queriendo salir de ahí, entonces es cuando le vamos a presentar la solución, la última letra, la S de solución. Y es donde, pues, se puede presentar el producto directamente o el servicio. Si tenemos algo más de espacio, lo podemos preparar y primero insinuar, mira, pues no podrías jugar más tiempo con tu nieto en el parque si tuvieras más energía, si estuvieras mejor, si no pesaras tanto. Y hablaríamos, digamos, de los beneficios de haber solucionado ese problema. Y sobre todo, muy importante, intentar que el lector se imagine cómo sería su vida sin ese problema. ¿Cómo sería subir las escaleras de casa sin ahogarse? ¿Qué significaría poder ponerse ropa que hace años que no se pone porque le venía pequeña? La mirada de orgullo de su familia y de sus amigos, que le reconocen el esfuerzo que ha hecho por perder peso. Y queremos que el lector se imagine todo eso. Y entonces, lo último que hacemos es presentar, pues en este caso, la dieta o el plan de adelgazamiento, lo que sea, como el equivalente a esa solución. Y lo que va a lograr que pase es lo que se llama la transformación, ¿no? Del estado inicial que hemos descrito en el problema, pues eso, no puedes jugar con tu nieto, casi no puedes hablar por el móvil y caminar al mismo tiempo porque te ahogas, no puedes subir las escaleras de tu casa sin tener que parar 2 veces. Es decir, ¿cómo vamos a transformar al lector de ese estado inicial donde él ya no quiere estar a ese estado final, esa vida soñada, pues eso, ¿no? ¿Cómo de maravillosa será su vida? Pues eso, con 15 kilos menos, sin problemas de salud, sin miedo a un infarto, sintiéndose orgulloso, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese suele ser el proceso normal. Con AIDA es lo mismo. AIDA es atención, interés, deseo y acción. Y bueno, si hacemos las equivalencias es muy sencillo, ¿no? En atención vamos a exponer el problema, ¿no? Oye, cuidado, ¿qué pasa esto? Interés vamos a intentar que el lector nos preste atención sobre todo lo que está pasando, ¿no? En deseo le vamos a empezar a plantear esa solución, a decirle que es posible salir de ahí, salir de esos problemas que tiene y le vamos a presentar el producto y en acción pues le vamos a pedir que compre directamente o que se suscriba a la newsletter. Así resumiendo, porque realmente es un tema bastante complejo, una estructura normal lo que hace es explica un problema, da datos sobre ese problema, explica todas las consecuencias de ese problema que probablemente el lector no sea consciente de todo y luego empezamos a hacer una transición, a decirle a nuestro lector, tranquilo, estás así, estás preocupado, lo sé, pero tranquilo porque hay una solución. Tu solución podría ser que empezaras a hacer esto. Tu solución sería que lograras esto otro. Imagínate cómo sería tu vida así. Y por último, te presento este producto que no es más que el sinónimo, el representante de esa solución, de esos beneficios. La herramienta que va a lograr que te deshagas de ese problema, pues que no te deja dormir por las noches, que te preocupa, lo que sea. Más o menos
Eso podría ser la evolución normal de un texto de ventas en el que acompañamos de la mano a nuestro lector en todo momento. Primero, la parte un poco más desagradable, digamos, que es que sea consciente del problema que tiene y qué significa eso, y luego ofrecerle la esperanza de que ese problema tiene solución. Una cosa aquí, porque todo lo que estás contando, yo me crié en la época de AIDA. O sea, cuando yo empecé a vender, era el AIDA, después se convirtió en el embudo de ventas, y ahorita que estás diciendo, o sea, todos estamos aprendiendo y yo estoy aprendiendo enormemente. Realmente es lo mismo que tenés que hacer, lo mismo que haces en el embudo de ventas, haces con la carta de ventas. Llevas a la gente del estado donde está, o donde crees que está, al estado que crees que se lleve. ¿Cuánto? Ahora, dependiendo de la complejidad, solo quiero entender esto. Dependiendo de la complejidad, también va a depender la información que vas a poner. Porque si vas a vender un producto de $5,000, vas a perder un producto de $10 mensuales, el contenido tiene que ser muy grande de la explicación. Así sería, ¿verdad? O sea, tú tienes que dar mucho contenido a la par de la explicación, por eso lo estoy pasando aquí, para que le explique a la gente por qué tiene que comprar. O tienes que generar un copy durante todo el proceso, que sabemos que no es lo mismo que contenido, para que la gente compre ese producto de $5,000. No sé si lo puede explicar bien, Oscar. No sé si entendiste tú. Aquí abajo en lo de los mortales, ¿no? Ahí donde está Ferran. Sí. Estoy calladito y poniendo mucha atención Aprendiendo yo porque también. está súper interesante ¿Sí? la manera en que lo está explicando Fernán. Ferran, entonces, dime, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tanto texto tengo que poner? Es en resumen la pregunta de lo que yo quiero hacer. Dime. Bueno, aquí, claro, aquí nos encontramos con el que yo creo que es uno de los grandes errores y nuevamente la culpa es nuestra, uno de los grandes errores que los copywriters solemos explicar. Y es que la longitud del texto de ventas, la longitud del copy, depende del precio. Y eso no es verdad. Y ahora explico el porqué. Bueno, es muy sencillo de ver un ejemplo. Si nosotros vemos un anuncio de Rolex o de Rolls Royce, vemos en una revista, vemos que Rolex a lo mejor usa 5 líneas, 4. ¿Por qué? Si es el producto más caro de su sector. Si la regla fuera esa, que el texto, la longitud del texto depende del precio del producto, Rolex y Rolls Royce pues tendrían que hacer anuncios de varias páginas. Pergaminos. Sí. Pergaminos tendrían que hacer. Sí, libros enteros. Y sin embargo no es así. El verdadero motivo, o sea, realmente lo que condiciona la longitud del texto es una teoría que enunció uno de los más brillantes copywriters de la historia, que se llamaba Eugene Schwartz. Era un copywriter norteamericano que, la teoría apareció en su libro, en Breakthrough Advertising, en 1966, pero él en realidad enunció la teoría en el 57. Es lo que se llama la teoría de los 5 niveles de consciencia. Entonces, de lo que se trata es que el texto tiene que ser más corto o más largo en función, el motivo principal es qué nivel de consciencia tiene el lector, uno, del problema que tiene. Si sabe que tiene un problema o solo lo sospecha o tiene clarísimo, pues efectivamente que tiene un problema. Y 2, ¿qué nivel de conocimiento tiene de nuestro producto? ¿Cómo soluciona su problema? Lo voy a explicar con ejemplo. Por ejemplo, el nivel máximo de consciencia, es decir, cuando el lector el cliente ideal o el lector ideal es plenamente consciente del problema que tiene
y de que nuestro producto es la solución ideal o de las mejores soluciones del mercado a ese problema, por ejemplo, es el lanzamiento del iPhone 10. El cliente, el comprador de iPhone 10 no sabe que necesita un teléfono móvil. Es consciente de eso. Y es consciente de que el iPhone 10 es el mejor móvil del mercado. Supongo que por eso se lo compra, porque considera que es el mejor, o si no, de los mejores. Y que es una solución perfecta para su problema. Por lo tanto, Apple no tiene que... Apple podría sacar un anuncio que dijera $1.200 compra. Sí. No necesita no tiene que redactar nada. Claro, pues sí, la gente hace colas por la noche para comprar. Bueno, ahora últimamente están saliendo noticias de que han bajado las ventas, pero tradicionalmente Apple no necesita nada. El siguiente nivel, por decirlo de algún modo, es donde el cliente es consciente que tiene un problema, pero no tiene claro que tu producto sea el adecuado para solucionar ese problema. Entonces, bueno, esa persona sabe que tiene un problema, por ejemplo, que tiene sobrepeso o que debería dejar de fumar. Y bueno, no tiene claro, como te decía, que quizá no conoce mucho a tu empresa. Pero bueno, como te digo, es el siguiente nivel. Conoce perfectamente su problema, conoce algo tu producto, pero no está convencido de que sea el mejor del mercado. Entonces aquí vas a tener que dedicar un poco más de tiempo a convencerle. El siguiente nivel sería una persona que es plenamente consciente de su problema, pero que a lo mejor no sabe que tú vendes un producto o tienes un servicio para solucionar ese problema. Esto a lo mejor puede pasar pues, con empresas, por ejemplo, que, por poner un ejemplo, que abran una nueva línea de negocios, ¿no? Pues, sí. No sé, una empresa que tradicionalmente es conocida por vender alimentos y de repente saca pues, una línea de infusiones. Bueno, pueden conocer tu marca, pero no saben que te dedicas a eso. Y luego, bueno, y ya también por resumir, porque no quiero... No, ¿sabes? Me encanta lo que estás diciendo porque muchas veces cuando yo trabajo con equipos de venta y vienen y cambian un vendedor de sector. Entonces, cuando llega el vendedor del sector al otro lugar y el cliente le dice, usted también vende eso. Eso nunca me lo dijo la otra persona. Quiere decir que en su copy, cuando estaba explicando todas las cosas, no hizo esa parte que estás diciendo. Había un nivel de, esos eran los niveles de incompetencia, también esto de los 5 niveles de conciencia. O sea, la gente no está consciente también cuando está vendiendo. O sea, dejas pasar algo. Disculpa, te dejo seguir porque me emociona esto y quiero hacerlo. Sí, tienes toda la razón, Fernando. Y de hecho, ahora que has comentado esto, lo que la gente tiene que entender es que el copywriting no es más que una rama del marketing. Por lo tanto, los copywriters usamos técnicas de venta, técnicas de psicología. Quiero decir que no es una cosa. Es normal que se encuentren paralelismos con otras áreas porque es que tenemos muchos elementos en común, ¿no? A veces, a lo mejor queremos hacer ver que el copywriting es una cosa especial, distinta a todo, y no, para nada, es una suma de muchas otras disciplinas. Evidentemente, por un lado, de técnicas de redacción, tienes que saber escribir bien, y no escribir bien como la gente entiende que es escribir bien, sino escribir de forma sencilla, directa, clara, que llegue. Y luego, pues, todo lo que te comentaba, pues, temas de psicología, técnicas de venta, marketing, sociología, todo.
ahora que estás tocando esto, y voy a saltar a una parte donde quiero llegar porque es de las cosas que me comentaba la gente por medio de otro chat que tenía yo, porque les conté que ibas a estar, entonces me empezaron a preguntar muchas cosas. O sea, muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la facilidad de montar relación. Después tengo que dar seguimiento y tengo que presentar una propuesta, entonces aprendí, Vane me enseñó que podía venir y presentar PowerPoint. Entonces empecé a presentar PowerPoint donde ponía mi propuesta y realmente no hago una carta de venta, sino que ponía lo que estás diciendo hoy, ponía una explicación del producto. Y si ahorita empiezo a leer todo lo que estás diciendo, toda mi presentación es una explicación de producto, no es realmente un proceso de venta en cada diapositiva que coloco. Claro. O sea, si yo sigo el proceso que hoy nos estás dando, yo puedo llevar a esta persona de ese estado donde está, que yo sé que necesita el producto, sé que lo puedo ayudar a vender, hacia el estado donde quiere, y cada una de las reglas o cada uno de los pasos que sigo, yo podría redactar con lo que nos diste ahorita, podría redactar eso. Ya se me perdió qué te iba a decir, porque te iba a hacer una pregunta de lo que estabas diciendo. ¡Qué barbaridad! O sea, me emocioné, se me fue. Sí, ya después de los 50 se te desalumbra el foco. Espérame. ¡Upa! Es que era de lo que estabas hablando. ¿Qué estabas hablando? Se me olvidó que me emocioné. ¿Qué estabas diciendo? Bueno, del interés. ¿Perdón? ¿De qué estabas hablando? ¿De qué estabas mencionando? Porque fue lo último que dijiste. Lo último que había comentado es este hecho de que el copywriting en realidad es una disciplina que se vale de otras disciplinas distintas. Y bueno, antes lo que estaba hablando, que lo habíamos dejado a medias, pero bueno, era por no extenderme, es el tema de los niveles de conciencia, ¿no? Y solo por acabar con esto, dale. donde vamos a necesitar, por defecto, donde vamos a necesitar un copy más largo es cuando nos estamos dirigiendo a un lector que no es consciente que tiene un problema y evidentemente no sabe que nosotros ofrecemos un producto para ese problema, ¿no? Entonces, aquí, claro, a veces parece raro, ¿no? Que digas, pero ¿cómo alguien no es consciente que tiene un problema? Pues puede ser, a lo mejor hay gente, por ejemplo, no lo sé, por decir algo, que come demasiada carne roja y a lo mejor eso es un problema, pero esa persona no lo sabe. Entonces, eso lo tenemos que explicar. O una persona que a lo mejor vive en un edificio que como tiene más de 40 años de antigüedad, se usaron unos materiales que ahora se ha descubierto que son perjudiciales para la salud. Pues a lo mejor esa persona no sabe que tiene un problema. Entonces, le tienes que explicar que tiene un problema, algo que es nuevo para él, y le tienes que explicar que tú tienes esa solución a ese problema, con lo cual, quiero decir, se entiende que este tipo de clientes es donde, digamos, en igualdad de condiciones tienes que usar el copy más largo, porque tienes más cosas que explicar. Entonces, más que nada por el precio. Sí, el precio influye en igualdad de condiciones. Si una misma marca que es conocida para el público tiene un producto de $2.000 y un producto de 500, pues va a tener que hablar más de los beneficios del producto de $2.000 para convencerle. Pero el precio, y te lo digo por eso, porque yo es una de las cosas que veo que entre los copywriters, que para mí es uno de los errores más comunes, atribuirla o hacer depender la longitud del texto del precio del producto. Y como te digo, en realidad no es así. A lo mejor tienes un infoproducto de $60, pues a lo mejor le tienes que dedicar 2.500 palabras. ¿Por qué? Pues porque la gente no conoce este producto y la gente no sabe que el tema. Entonces, el hecho de que digas, no, pues si son $60, ya, pero es que tienes que presentar el problema, tienes que presentar el producto, tienes que explicar muchas cosas. En cambio, a lo mejor, pues, no sé, por decir algo, de algún gurú así internacional, pues, ¿qué presentación necesita
el programa launch de Jeff Walker, pues casi no necesita. Vale, sí, pero es que vale $2.000. ¿No? Y sí, y hace textos largos, si no es programa. Pero es que, bueno, al menos... Que no lo necesita. Exacto, la gente que estamos en el mundo sabemos quién es Jeff Walker, sabemos qué es Launch, que lanza el mismo producto varias veces al año desde hace varios años, sabemos que es de la más alta calidad, pues poca presentación necesita. Y en cambio, pues podría ser, como te decía, que un curso de alguien anónimo pues requiriera el doble de explicaciones que el de Jeff Walker. Y sí, por eso decía que... y comprobar, dar antecedentes y todo. No, por ejemplo, claro. Sí. Ahí todo lo que es la autoridad, la credibilidad, pues claro, evidentemente tenemos que trabajar más ese aspecto cuando estamos promocionando un producto o un servicio, pues de una persona o de una empresa que es desconocida, claro. La gente no se va a fiar. Y esa construcción, bueno, entonces, fíjense a todos los que están escuchando aquí, todos los que van a escuchar esto en reprise y lo van a escuchar también por podcast. De las cosas que hemos aprendido ahorita en el proceso, hemos aprendido una cuestión que a mí me encantó. Hablamos de cuál era la secuencia que necesitabas para compartir. Hablaron de 2 métodos. A mí que se me quedó porque yo lo conocía era la ida, pero incluso aquí los tengo, se los voy a mostrar, se los voy a pasar. Aquí está. Hablamos del método PAS, ahí se los estoy pasando. PAS, problema, agitación, solución, que es una secuencia que necesitas para escribir cualquier texto. O sea, no te hablo de una carta grande y compleja como con la que yo conocí, y estoy escribiendo unas cartas de un documento que les voy a mostrar ahorita de Ferran. Y el siguiente es hablamos un poco de AIDA, atención, interés, deseo de acción, pero antes de esto nos explicó el concepto de copy. Estoy resumiendo para los que están entrando ahorita. Copywriting era adaptar textos para la venta. Y sobre esto, que fue la siguiente definición, era el contenido explica y el copy vende. Y de eso estamos hablando. Después nos habló de los 5 niveles de conciencia. Bueno, no nos habló de todos los 5 niveles porque lo resumió, pero sí nos dio una explicación de qué era hacia dónde necesitabas llevar a la persona para trabajar. Ahora, habló también de la extensión que tenía que tener un texto que no dependía del precio. Y ahora, que es la siguiente pregunta, que era por lo que yo te quería, que sé que íbamos a hablar de muchas cosas. Esto es el concepto básico que la gente necesita. Sé que es complejo, sé que es toda una teoría, pero yo muchas veces no encuentro palabras que vendan. Ya tengo la secuencia. ¿Qué palabras tengo yo que usar, Ferran, para convencer? O sea, no sé si lo estoy traduciendo bien, no sé si lo estoy expresando bien, pero ¿qué palabras hago para que vendan si yo no soy un experto en redacción y quiero aprender? Tengo que seguir el curso contigo, yo lo sé, eso es una cosa que me gustaría después que nos contaras, pero importante, ¿qué es lo que se necesita para que haya un funcionamiento y haya un movimiento para que a mí se me ocurran ideas para vender? Claro, a ver, el tema es complicado. Yo no soy de los que hablan de trucos para vender o sí, ya me lo dijiste. Las 15 palabras mágicas que te ayudarán a vender. Eso no existe. Como decía, el copywriting es una disciplina muy seria, basada, pues, como comentaba, en principios de redacción, de psicología, de técnicas de ventas, y aquí no hay trucos ni nada. Entonces, claro, ¿qué necesitas para vender? Bueno, lo primero, la clave es que captes la atención de tu lector. Y aquí nos estamos yendo a la base de lo que es la redacción. O sea, un texto de ventas tiene la misma función o tiene el mismo objetivo principal que una novela de espías. Y es enganchar al lector. Si no enganchas a tu lector, si no captas su atención y su interés, probablemente deje de leer. Porque
Hoy en día, y eso lo sabemos todos, estamos sometidos a muchísimo bombardeo de información externa. Bueno, hay estudios que hablan de miles de impactos externos que recibe una persona normal cada día, posibles distracciones, cosas que intentan captar nuestra atención. Y por eso es tan importante que un texto de ventas, empezando por el titular, que es la parte más importante de cualquier texto de ventas, captemos la atención del cliente y a partir de ahí le mantengamos, le enganchemos en el texto y se lo hagamos lo suficientemente atractivo, tanto lo que le estamos diciendo como la manera de redactarlo, para que lea hasta el final. Porque evidentemente, si tú vas a hacer una oferta a tu cliente o a tu lector al final del texto, pues tienes que mantenerlo ahí porque si no, nunca va a leer tu oferta. Respecto a qué palabras usar, bueno, aquí entra en juego lo que hacemos los copywriters, y que evidentemente es una recomendación para cualquiera que quiera hacer este tipo de redactar textos de ventas para su propio negocio, que es tienes que conocer a tu cliente ideal. El cliente ideal o el lector ideal es, tienes que construir un perfil de cómo es la persona que es, digamos, el candidato idóneo para comprar tu producto. Esto es, en el trabajo del copywriter, esta es la parte más importante y a menudo es la parte más larga de nuestro trabajo. Construir un perfil. Sí. Yo pongo el ejemplo. Por ejemplo, si habéis visto series... Solo para que ponga aquí, construir un perfil del comprador. Claro. Algo así como lo de Criminal Minds. Exacto, es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir ahora. En series como Mentes Criminales o películas de psicópatas, a menudo vemos cómo la policía dice: buscamos a un varón blanco de entre 45 y 55 años, con estudios, nivel bajo de estudios, tiene un trabajo poco cualificado, no es muy sociable, acostumbra a pasar las horas libres en casa con algún hobby, pues como coleccionar sellos o pintar figuritas, algo que le permita estar encerrado en casa, no quiere saber nada de nadie, y hace poco le ha pasado algo, a lo mejor le han echado del trabajo o le ha dejado su pareja y por eso se ha puesto a matar, por decir algo. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que saber a quién le estamos escribiendo. Porque precisamente yo entiendo que esto es muy lógico, pensar que no tiene sentido renunciar a una parte de la audiencia y que lo bueno sería escribir mensajes que llegaran a todo el mundo y que todo el mundo se sintiera identificado. Pero la realidad es que eso no es posible. De hecho, y está demostrado, cuanto más amplio es el mensaje que tú lanzas, es más impreciso, es más vago. Entonces, es difícil que alguien se sienta internamente movido a comprar tu producto, porque has lanzado un mensaje tan genérico por intentar llegar a todo el mundo, que al final nadie siente eso como si fuera suyo propio, porque uno de los objetivos de los textos de venta es que, y esto se explica así en los manuales o en los cursos de copywriting, tú tienes que mantener una conversación con tu lector y tú te tienes que meter en la cabeza del lector, en el sentido de que todos tenemos una conversación interna dentro de nosotros. Entonces, tú tienes que ser una voz más de esa conversación. Y cuando una persona le está dando vueltas a sus problemas, pues tú te metes ahí dentro y tú le hablas como si fueras él.
le hablas con su mismo lenguaje, con las expresiones que use. Le hablas de sus problemas. La gracia es que el lector, a medida que va leyendo el texto, vaya sintiendo con la cabeza y pensando, sí, es que está hablando de mí. Parece que me están escribiendo esto a mí en concreto, porque está hablando de mis problemas. Está hablando de cómo me siento, de las frustraciones que tengo. Es como que le estuvieras hablando al oído. Claro, claro, es que es así. En copywriting es lo que se llama el principio de intimidad. Y es que tú tienes que estar, el lector tiene que sentir que estás a su lado, estás cerca de él. Literalmente, el ejercicio que nos planteamos los copywriters es cuando hacemos la investigación de quién es nuestro cliente ideal, al que le vamos a escribir ese texto de ventas, uno de los ejercicios es que intentemos imaginar, por ejemplo, si tenemos a alguien cercano que podría entrar en ese perfil. Y entonces es como si le habláramos a esa persona, a ese amigo, a ese familiar, a ese compañero de trabajo, y le estuviéramos diciendo, sé que lo estás pasando mal, sé que tienes deudas, sé que siempre te habían dicho que cuando te jubilaras tendrías una vida muy cómoda y desahogada y que en cambio ahora te estás dando cuenta que esto no es así, que no llegas a final de mes, que tienes deudas en tu tarjeta de crédito. O sea, te estás metiendo en su cabeza de esa persona y esa persona está diciendo, es que es verdad. Es que, pues, por ejemplo, es que me siento mal porque creo que si estoy endeudado es culpa mía, he hecho algo malo. Y entonces entras en esa conversación y le hablas. Por eso, la parte de la investigación es que es la más importante. Crear ese perfil de cliente ideal y entonces escribir el texto de ventas pensando en esa persona en concreto. Entonces, se trata por supuesto, en parte es ficticio. Bueno, de hecho, ese perfil de cliente ideal es una mezcla de datos que tú tengas, Ahora, por ejemplo, ¿te sientas con el cliente o tú te sientas y empiezas a hacer un perfil ese de Criminal Mind, de mentes criminales, te sientas y empiezas a escribir cómo piensa, cómo hace, qué edad tiene? O sea, todo eso. No te lo puedes inventar. No, claro. Si te lo inventas. Yo lo entiendo, claro. O sea, te sientas y revisas tus antecedentes de tus clientes, qué te han comprado, por dónde se movilizan, si vendes algo por ejemplo, para vehículos. Mira, ellos pasan más por tal, entonces no te pongas en Facebook, ponte porque como estás haciendo todo, ¿verdad? Todos consultan Waze porque van en su carro. Entonces, entonces ahí vas generando todo lo que necesitas para que ellos se puedan comunicar contigo. Claro, sí, quisiera intervenir. Sí, por supuesto. Dale. Estás comentando, Fernando, me tengo que ir a quien me ha comprado y cuando no te compra, cuando estás empezando de cero, hablando yo como trafficker digital, cuando estás empezando de cero, yo necesito lo que está diciendo Fernán, que creemos un buyer personal. Correcto. Estás en cero. Ahora, ¿a quién te quieres dirigir? Vamos a utilizar aquí rápidamente el método que nos está compartiendo Fernán, el PAS. Tienes un problema. Y este problema lo tienen casi el 90% de los negocios. Lanzamos un negocio y nunca pensamos a quién nos vamos a dirigir. Pensamos que por estar en Internet, todo Internet te va a comprar y no. Hay que sentarse y decir, quiero que mi cliente ideal, la serie de la cual están ustedes hablando, la desconozco, pero va encaminado. Mi cliente por decirte algo, quiero que le guste el fútbol, que le guste el Real Madrid, el Vallecas, pero que además quiero que utilice el iPhone 6. No sé, tienes que ser así muy específico. ¿Cuál es tu cliente? Para lo que está diciendo Fernando. Yo como trafficker me siento a crear ese buyer persona y luego se lo pasaría a Fernán
y decirle, mira, esto es lo que al cliente al que nos queremos dirigir, y le estamos entregando un carbón que él no lo va a pulir para hacer un diamante a través del texto. Entonces, es muy importante, estás empezando Internet, te quieres lanzar Internet, lo primero que tienes que hacer es invertir por lo menos 6, 8 horas, te dejas un ladito Netflix, te dejas un ladito YouTube y te agarras una libreta y dices, ¿a quién le quiero vender? Y hay que llegar al punto de decirle, pues mi cliente se llama Gonzalo. Y te dedicas a pensar en Gonzalo y cómo le hablarías. ¿Cómo le hablaría yo que soy trafficker? Y una vez que sé cómo le voy a hablar, entonces le digo, mira, Fernán, o le digo a mi copyright, esto es lo que tengo. Y ahí avanzas en cantidad, porque si pones al copyright a que te haga tu buyer persona, tu cliente ideal, te tarda, se complica, te lo pueden solucionar, pero cuando es la esencia tuya la que te quieres dirigir ese cliente, lo solucionas. Entonces, recapitulando y concretando, tenemos el problema de que no creamos un buyer persona, así que agitamos el dolor. Hay que crear ese buyer persona. Y la solución es, una vez que lo tengas creado, acércate a tu copyright de confianza. No, efectivamente. No sé. No, y piensa, Óscar, que yo la verdad, claro, también depende del tipo de negocios con el que trabajes, pero la mayoría de las empresas no tienen claro quién es su buyer persona o su avatar o su cliente ideal, como le quieras llamar. Entonces, es también, el copywriter es parte de su trabajo. Como tú dices, efectivamente, claro, si a mí un cliente me dice, esta es la ficha de mi cliente, lo tenemos, pues estupendo porque te facilitan el trabajo y te ahorran tiempo. Tú como copywriter vas a seguir investigando, porque otra parte también muy importante es no solo es intentar crear un perfil del cliente ideal, sino estudiar el producto y la competencia. Eso también es importantísimo. Entonces, porque al final es que son las dos cosas que vas a unir. Sí. Es que agarras todo. O sea, tenés que agarrar todo para que eso convenza a esa persona, que la haga así grande. Solo antes de que continuemos, aquí hay algunos comentarios. Muchas gracias, César. Sí. César Rodríguez. Aquí está Sergio Urizar, que dice que de alguna forma, claro, Sergio, igual voy a bajar de todos modos porque vamos a cortar la primera parte, porque ahí entrábamos para que no se nos fuera el público. Y también está Alejandro, que era lo que... Alejandro, yo por una guía que él tiene fue que llegué a Ferran, porque algo que me leí, que me encantó y que lo cargo y que incluso lo tengo en una pestaña pegado a mí, o sea, todos los días que lo abro, la tengo en una pestaña fija, que es como escribir una carta. Aquí si viera mi pantalla, aquí se vería, o sea, lo tengo y yo lo miro y cuando estoy haciendo algo lo estoy revisando. Sí hay una guía que tenemos aquí. Entonces, ahí te están saludando también, Óscar. Entonces, sobre esa base, sí tenemos algo que les vamos a compartir. No sé si nos dé tiempo, no quiero robarle mucho el tiempo a Ferran, pero tenemos una guía. Les voy a enseñar la guía nada más, espérenme, vamos a ver si me deja, porque ayer, como les digo, me falló aquí espérenme, aquí les voy a enseñar. Aquí estamos, aquí tengo la guía, yo la tengo abierta. Vamos a darle compartir, vamos a ver si me deja. En lo que abres la guía, también es importante delimitar este cliente buyer personal porque a mí como trafficker, cuando le vaya a decir a Facebook qué tipo de cliente quiero, ahí ya lo tienes para describírselo a Facebook y Facebook te va a dar ese cliente que le estás pidiendo, y de ahí la efectividad de Facebook. Mientras que si utilizas el botón de boost, no te funciona porque no le has dicho a quién quieres, si quieres hombres, mujeres, casados, divorciados, con hijos, sin hijos. Entonces, insisto, es vertebral, esencial configurar ese buyer persona. Claro, básicamente los datos que perseguimos, que intentamos averiguar de ese cliente ideal,
es tanto lo que has comentado, que es lo que le ayuda más a Facebook, que son lo que llamaríamos los datos demográficos. Edad, sexo, dónde vive, si tiene, qué nivel de estudios tiene, de qué trabaja, qué puesto tiene dentro de ese trabajo. Pero también es muy importante lo que se llaman los datos psicográficos, que es qué temores tiene esa persona, qué frustraciones, qué complejos, qué ideología política tiene, qué valores, qué principios, porque eso es fundamental. Eso es fundamental también para poder orientar nuestro discurso. Por ejemplo, puede ayudar muchísimo, por ejemplo, saber que nos estamos dirigiendo a un grupo de personas, por decir algo, que creen que la clase política y la corrupción tienen la mayor parte de culpa de los problemas que ellos están experimentando, porque entonces puedes crear esa complicidad con el lector, de decirle, no es lo que te está pasando no es culpa tuya. Es culpa de que hay unos gobernantes que no han sabido gestionar bien. No, eso. No tienes idea. No, es un recurso que se utiliza muy a menudo, que es el nosotros contra ellos. Nosotros es el copywriter, pero hablando en nombre de la empresa, la empresa y el cliente contra esas fuerzas mayores que puede ser las grandes multinacionales, sí. Los políticos ineficaces y corruptos. Entonces, creas esta complicidad de yo estoy a tu lado, yo te voy a ayudar y entre los dos les vamos a hacer frente. Entonces, creas esa intimidad que es muy, muy potente. Y, por ejemplo, por poner solo un caso que es casi un paradigma de este tipo de cosas, por ejemplo, en el tema de productos de adelgazamiento, la regla de oro es el cliente nunca tiene la culpa. No, es así. Si tú ves, sí, claro, no le puedes decir, no. Sí, es culpa tuya, porque comes fatal. Bueno, olvídate de venderle algo a esa persona. Sí. No. Y esto hay ejemplos, grandísimos ejemplos. Por ejemplo, cartas de venta pues, del mismo Eugene Schwartz, el que enunció esta teoría de los niveles de conciencia. Son brillantes. Como, por ejemplo, le explica a alguien que todas las dietas que has probado no te han funcionado porque hay un médico que acaba de descubrir que hay una enzima que es la culpable de todo esto. O sea, no es culpa tuya, es culpa de esta enzima y la dieta o el tratamiento que te propone este médico lo que hace es combatir la verdadera causa de tu sobrepeso. Y entonces plantea este mismo tema de liberar de culpa al cliente, porque lo que no puedes hacer, o entiendo yo, es vender algo culpando al cliente. Sí, eso no te va a llevar. Eso no te va a llevar a ninguna parte. Tú tuviste un infarto porque fuiste un desconsiderado y comías demasiada grasa. Exacto. Y colesterol y tú eres el culpable, pero este medicamento a ti culpable te va a ayudar, nunca se lo vas a vender. No. Nunca lo había visto así, de verdad, hasta ahorita que estás diciendo, nadie quiere aceptar su culpa. Sí, y lo mismo, por ejemplo, esto también pasa muy a menudo con temas financieros. Ajá, sí. La idea es la misma. No, pero aquí quiero insertar una explicación, que es que no se trata de engañar al cliente. A ver, es que este es un tema muy delicado siempre con el copywriting, que muchas veces la gente piensa que es cuestión de manipular a la persona para que compre un producto mediante engaños o mediante medias verdades. Y esto en realidad no es así. Pero claro, aquí el primer tema es
por supuesto, la ética del vendedor del producto o servicio, que lógicamente es saber que tu producto o servicio es bueno, que no es un engaño, que no es una estafa. Y luego entra el segundo filtro, es también la ética del copywriter. Por supuesto, que si a ti te plantean algo, tú dices, Sí. yo contigo no trabajo. Sí. No, pero es que esto Fernando, Sí, no lo dudo. tendría que pasar, no pasa tan a menudo, como al menos desde mi punto de vista. O sea, por poner un ejemplo, no se ha dado el caso, pero a mí me propone una casa de apuestas online trabajar para ellos y yo te digo que no. Sí. ¿Cómo voy a Que los promocionar? convences de que todos ahí se metan a apostar? No, pero ¿sí? es que me niego. O sea, Ajá. me niego a promocionar ludopatía. No, para nada. Sí. Y, por ejemplo, yo he vendido todos estos ejemplos que te ponía de la jubilación, de la deuda, es de una carta de ventas que yo escribí para un curso. Cuando a mí me dicen, mira, queremos que escribas una carta de ventas sobre este curso, que es para enseñar a las personas a gestionar sus finanzas diarias, salir de la deuda y todo eso, yo lo primero que hago es dame acceso al curso. Sí. Y me lo voy a ver, voy a ver de qué va, y si no me convence te voy a decir que no. Sí. Pues porque no lo vas a... No, y supongo que esto pasa con muchas otras profesiones, que al final, es que es un cliente. Ya, pero si hay cosas que ves que no las ves claras, yo creo que no deberías entrar en ese tipo de cosas. La vez pasada estoy leyendo un libro de una española precisamente, se me olvidó ahorita el nombre, muy famosa, y decía que ella vendía a veces cosas que no le gustaban. Le tocaba, o sea, toca a veces, pero es como parte del proceso. Pero lo que está diciendo ahorita Ferran es que incluso puedes vender eso que no te gusta, porque sabes la técnica. Claro. O sea, sabes la técnica. Bueno, una cosa es que no te guste, sí. Y otra cosa es que creas que es un engaño o que es una estafa. Okay, sí, es la diferencia. O directamente que es malo para la salud. Exacto. No, claro. A ver, no lo sé, por poner un ejemplo, yo uso Android, pero si tengo que escribir una carta de ventas para un teléfono que no use Android, pues no. Bueno, a mí me gusta más Android, pero no pasa nada, pues, escribo una carta para esto otro. No, o sea, el tema es más eso, ¿no? Es más un tema ético que no que te guste más una marca o te guste otra, o digas, no, es que yo me gusta más ese zumo que este otro, ¿no? No tiene nada que ver. Ahí Carlos comenta, gracias Carlos, tienes razón. Claro que sí, la ética va sobre todo. Excelente, así es. Sí, es que es muy importante. Al final, claro, es que como todo es un tema de motivación, ¿no? De decir, pues yo voy a trabajar más a gusto para algo en lo que crea, ¿no? Que no así es. Convertirte un poco en un mercenario y decir, bueno, mira, me da igual, mientras paguen, tú tráeme lo que sea que yo te lo intento vender, ¿no? Entonces, pero ella dice, no, es que voy a hacer mejor trabajo si me lo creo, y si realmente creo en eso, o me parece bien, o decir, pues oye, el curso parece interesante, pues sí, mira, ¿no? Y luego, claro, si ya tienes unas motivaciones, claro, esto ya sería el máximo, ¿no? Pues que te llamara para trabajar tu equipo deportivo favorito, ¿no? Bueno, entonces sí, ya... Estás en el cielo. Ahí ya sí que... Yo entiendo. Entonces, Ferran, solo quiero mostrar la carta, pero creo que hoy también nos va a quedar mal esto porque estuve tratando, ¿no vieron que hasta me sacó? Me sacó, estaba tratando de compartir yo la carta de venta, vamos a ver si se ve ahí. Sí que la vi un momento aquí a la izquierda. Sí, aquí está, compartir, dice. Entonces, yo voy a subirla aquí, vamos a ver si la podemos subir, ahí está. Esta es la carta de ventas.
Está en la carta de ventas que alguien está diciendo si hay algo para compartir. Esto lo compartió en un grupo de copy y te quiero pedir permiso para compartirlo porque no lo he hecho. Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Y voy a poner tu enlace y todo. Sí, entonces... sí. No, ya te digo que no hay problema, Fernando. Bueno, lo que sí, simplemente aclarar que, como tú bien has dicho, esto es un documento interno de mi grupo de copywriting, o sea que no está editado, es un Word convertido en PDF y ya está. No es un libro, ni un ebook, ni nada, pero ni siquiera un lead magnet, porque, bueno, o sea, yo no vendo nada, no. Es simplemente un material que hice complementario para lo voy a bajar, se los voy a enseñar aquí. Ahí me dicen, por favor, si se deja de mostrar porque ya me la hizo esto. Entonces dice que el live, aquí está las 4 partes de la carta de ventas son, ¿verdad? No, hay más. Bueno, excelente. Sí, aquí está, me imagino que es nuestro índice. Ese es el índice. Nuestro índice. Entonces está, ¿para qué sirve la carta de venta? Esto te lo voy a mandar, Alejandro, me lo vas a solicitar por aquí, por Messenger. Te lo voy a bajar, igual lo voy a mandar, ahora que ya me autorizó, al que quiera se lo puedo enviar por correo, miren. Aquí está el título y aquí te va explicando por qué es el título lo más importante y te va dando ideas, ¿sí? Cómo debe ir el título. Seguramente aquí, ¿cuál usaste aquí? Atención, deseo y acción. Quizá miren las 4 U's. Esto me encantó, miren, esto de Mark Ford. Sí. No, esto en realidad no es propiamente una carta de ventas. Es un documento, a ver, llamémosle entre comillas, académico de cuáles son las partes de una carta, qué partes debe tener una carta de ventas y para qué sirve cada una y cómo construir o cuáles son los objetivos de cada una de esas partes. Oye, mira esto de las 4 U's, la regla de las 4 U's del copywriting. Esto me encantó. Para los títulos. Urgente y eso está excelente. Es que no, a ver, al final el copywriting, como tantas otras disciplinas, digamos que tiene un corpus teórico que ha sido construido a lo largo de décadas, de gente que ha investigado y también muy importante, que esta es una de las gracias del copywriting, que se miden los resultados. Se prueban varias opciones, es lo que se llaman los... Bueno, de hecho, no es que se haga solo con copywriting, se hace con muchas otras cosas, ¿no? Los test A/B o el split testing, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, enviar un mismo email enviar 2 emails exactamente iguales, pero, por ejemplo, con el asunto del email es distinto. Y ver cuál de los dos tiene más porcentaje de apertura. Por ejemplo, claro, sí, esto se hace con copywriting y entiendo yo que se hacen con otras, habrá otras disciplinas del marketing online que permita este tipo de cosas. Claro, tú puedes pensar, por ejemplo, tú puedes escribir un mismo email, pero en un asunto decir los vídeos más interesantes del año. Y otro asunto decir los vídeos que no puedes perderte del año. Bueno, y ver cuál funciona mejor, porque a lo mejor uno tiene un 28% de apertura y el otro tiene un 32%. Y entonces vas cambiando el copywriting, sobre todo el copywriting de respuesta directa, o también el que se llama de conversión, que es una cosa que es relativamente nueva, es más directo incluso, ¿no? Porque el copywriting de respuesta directa pues existe desde principios del siglo pasado. Claro, y eran cartas donde se comprobaba qué carta funciona mejor que otra y tiene mejor respuesta. Hoy en día, afortunadamente, los resultados son mucho más inmediatos, ¿no? Porque podemos enviar 2.000 emails de un tipo, 2.000 emails de otro,
con asuntos distintos y esperar, no lo sé, 4 días y ver qué resultados tiene cada uno, ¿no? Los resultados son mucho más inmediatos. Entonces, esta es una faceta, llamemos científica, que es muy interesante del copywriting, ¿no? Porque, claro, lo que te pregunta la gente muchas veces, los clientes te preguntan, ¿y esto funciona? Y claro, garantizar resultados no puedes garantizar resultados, pero sí que puedes medir resultados, que eso es importante. Por ejemplo, yo me he encontrado clientes que me dicen, pues por ejemplo, yo ponía publicidad en un semanario local o escribía un artículo en un semanario local, porque entiendo que eso me da visibilidad, pero no puedo medir eso. No sé cuánta gente ha leído eso o cuántos clientes o cuántos presupuestos me han pedido porque han visto mi anuncio en un semanario local. A menos, por ejemplo, que digas que incluyas un código. O algo así. Claro, si me das este código te hago un 10% de descuento. Entonces ya sé que lo has leído aquí. Pero sin embargo, con esto, o sea, por ejemplo, y el caso que es seguramente más sencillo de entender son las webs. Claro, tú en una web mides el número de visitas que tienes, mides el tiempo medio de cada visita, puedes medir el porcentaje de rebote de los visitantes. Entonces, si tú cambias los textos, tú puedes ver, primero, lógicamente, desde el punto de vista del SEO, si el hecho de redactar la web de una manera, usando palabras claves, etcétera, atrae más visitas que antes. Porque a lo mejor, por decir algo, a lo mejor antes tenías 1.500 visitas al mes, cambias el texto, pero no haces nada más, no haces ninguna campaña ni nada parecido, y de repente, en vez de 1.500, pasas a tener 2.500. Pues eso significa que el texto ha hecho algo, te está atrayendo más visitantes. Luego también, claro, tú puedes ver, pues por decir algo, que hasta ahora el tiempo medio que pasaba un visitante en tu web era de 17 segundos. Pues a lo mejor ha subido a 39. ¿Qué significa? Pues que la gente se ha quedado a leer los textos. Pasa más tiempo en tu web porque está leyendo los textos. Y luego también, también lo que influye, una cosa que puedes medir es el rebote, ¿no? O sea, la cantidad de gente que se va sin hacer clic en ningún sitio, ¿no? Pues también puedes decir, oye, que antes tenía, no sé, un 56% de rebote y ahora tengo un 33%. Pues entonces ya estás viendo resultados. Entonces, esa es una de las gracias que tiene el copywriting, que puedes medir resultados. Necesitarás lo que sea, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero puedes ver si esos cambios que has hecho están produciendo un resultado. Y luego, lógicamente, si tú en tu web o si tú estás usando un embudo de ventas, pues no sé, que te da un 1,2% de conversión, pues claro, si tú aumentas un 60% las visitas, estás aumentando las conversiones también. El porcentaje es el mismo, pero claro, estás convirtiendo un 1,2% de un 60% más de visitantes. Con lo cual, este seguramente es una de las formas más fáciles de darte cuenta de cómo el copywriting puede hacer aumentar las ventas de tu negocio. Si te trae más clientes, básicamente gracias a temas de SEO, si hace que los visitantes que entran estén más tiempo, significa que has captado su atención, que eso es fundamental. Están haciendo clic en secciones, significa que les interesa lo que están viendo. Y claro, y todo eso repercute sobre las ventas. Evidentemente, cuanto más compromiso obtienes de tu visitante, aunque sea en forma de tiempo, ¿no? El visitante
está dedicando más tiempo a leer tu web. Pues, lógicamente, eso es un compromiso. Igual que es un compromiso el hecho de darte su email a cambio de tu lead magnet. Eso también es otra muestra de compromiso. Entonces, de todas estas maneras, es como, por ejemplo, escribiendo los textos de tu web usando el copywriting, puedes directamente aumentar tus ventas y aumentar tus leads y todo. O sea, es toda una serie de beneficios que tiene. Sobre esa base, solo déjame, ahorita que nos aclaraste un montón de esto, voy a y seguir avanzando. Y dijiste algunas cuestiones importantes. Después está la parte del lead, que es el lead es el cuerpo. Sí, el lead actúa como el puente. Dale, dime. ¿Qué es el lead? Bueno, ¿quieres? Sí, a ver. Sí, que nos expliques. Sí, por supuesto. A ver, básicamente, la primera parte, como has dicho, es el titular. El titular es la parte más importante. Yo esto lo explico como si fueran, por entenderlo, pruebas eliminatorias. Si no superas la primera prueba, estás eliminado. Esto es como el asunto de un email. Y seguramente el ejemplo más sencillo de entender es el asunto de un email. Si el asunto del email no interesa a tu lector, no abre el email. Estás eliminado. Así de sencillo. Entonces, el titular, que ya gráficamente pues, suele ser las letras más grandes, más destacadas, si el titular no capta la atención del lector, pues va a dejar de leer. O sea, es que es así de sencillo. Así es. Claro, es que el tema, y esto también es una cosa que es muy importante entenderla. Por ejemplo, en el caso de las webs, cuando una persona entra a una web, no es como cuando está en casa haciendo zapping, está aburrido y no sabe qué hacer y va pasando canales. Cuando una persona entra a una web, está buscando algo. Tiene un problema y está buscando algo. Está buscando un televisor nuevo. Está buscando un electricista. Tiene un problema y busca algo. Entonces, si no ve claramente que lo que hay en esa web le sirve de ayuda, se va. Se va y lo busca en otro sitio. O sea, es así de sencillo. Entonces, de ahí que sea tan importante captar siempre la atención del lector. Y, por ejemplo, en las webs, lo que es muy importante, y esto, por desgracia, yo lo veo muy a menudo, es que tú tienes que explicar, básicamente lo que sería la propuesta de valor, tú tienes que ponerla a la vista de tu cliente. ¿Tú a qué te dedicas? Pues yo soy reparador especializado en televisores Philips. A la vista puesto. Nada de, hola, me llamo Carlos. ¿Qué tal estás? Bienvenido a mi web. No, yo estoy buscando un reparador de televisores. Un especialista. Philips. No me interesa nada más. No, es que es así, es así. Es cierto, todos queremos justificar todo. Claro, no, a ver, al final esto es entender lo que en su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, esto ya lo explicaba Dale Carnegie. Sí, exacto. La persona que más nos interesa somos nosotros mismos. Y no desde un punto de vista egoísta, o sea, pero es normal, o sea, a todos nos gusta que los demás nos pregunten, oye, ¿cómo fue la reunión con el cliente del otro día? Oye, que me enteré que tu padre estaba enfermo, ¿está mejor ahora? A todos nos agrada que se preocupen por nosotros. Y como decía, cuando una persona entra en una web, es porque tiene un problema. Y yo a veces pongo este ejemplo, o sea, imaginemos este mismo ejemplo. Yo entro a una tienda, o bueno, es igual, cualquiera de vosotros entra a una tienda y quiere comprar un televisor. Entra a la tienda y viene un dependiente y le saluda y le dice, buenos días, ¿qué quería usted? Mire, que se me ha estropeado el televisor y venía a comprar uno nuevo. Muy bien. Y entonces te empieza a decir, pues mire, nosotros en esta provincia, tenemos tres tiendas diferentes. Esta tienda en la que está usted ahora mismo es la tienda principal.
y tenemos 450 metros cuadrados. Aquí trabajan 18 personas. Y esta franquicia de tiendas la fundó el padre del dueño actual en 1972. Y a mí qué me importa. Yo he venido aquí porque quiero una tele nueva. Y esto es lo que hacemos con las webs. Sí. Nos entra un visitante que está buscando algo que nosotros ofrecemos, un curso de inglés, una dieta de adelgazamiento, un fontanero de emergencia, y le empezamos a hablar de nosotros mismos. Es un error, o sea, pero es que es un error gravísimo. En los perfiles de LinkedIn, en los perfiles de LinkedIn ponen una toda graduado, no sé qué maestrías, la gente no te quiere comprar eso. O sea, la gente quiere decir en qué le ayudas. ¿Sí? Exacto. Claro, lo que te iba a decir, Fernando, es que sí que es verdad que en determinados casos, digamos, hablar de la propia empresa en un momento determinado ayuda a construir tu autoridad. Claro, la gente va a valorar más una empresa que lleva 50 años en el negocio que una empresa que se abrió el mes pasado. Pero claro, en el tema, y en este tema concreto de las webs, el tema es ese. La gente llega a la web con una intención. Ver si lo que hay en esa web es lo que busco o no. Si no es lo que busco o no lo tengo claro, me voy a otra. ¿Por qué? Pues porque acabo de hacer una búsqueda en Google y me han salido 20 resultados. Y si en el primero no lo veo claro o deduzco que voy a tener que investigar para saber si esta empresa me puede ayudar o no, pues lo que voy a hacer es cerrar la pestaña o volver atrás y me voy a ir a la segunda opción. Entonces, por eso, y esta es una de las claves de los textos de venta, lo que hacemos es hablar del cliente, no hablar del producto ni hablar de la empresa. Hablamos del cliente, de qué necesita él, qué le preocupa a él y qué podemos hacer por él. No le hablamos de lo buenos que somos, lo profesional que son nuestros trabajadores, lo implantada que está nuestra empresa en la región. Es que eso no le interesa. Y como te digo, ese es uno de los principales problemas, que las webs se empeñan en hablar muchísimo de la propia empresa, del propio negocio, del propio producto, y se olvidan que ahí leyendo en su casa hay alguien que tiene un problema que quiere solucionar y no le estamos hablando a él. Nos estamos luciendo nosotros mismos, deduciendo que así competimos con ventaja. Si yo presumo más que la compañía, que mi competencia, pues me van a contratar a mí. No, te van a contratar a ti si esa persona que está leyendo se da cuenta y ve claramente que tú eres la solución a su problema. Entonces es cuando te va a contratar. Y no cuando presumas de lo que sea o le expliques la historia entera de tu empresa. Ese es el tema. No, y bueno, de lo que estás diciendo, estoy tomando aquí notas para poder hacer el artículo que esperamos hacer de todo esto, pero es mucha información. Espérame, solo quiero antes, claro, es información de toda una profesión. Después de lo del lead, ahorita vamos bien con esto de plantear los beneficios de la promesa. Me había despistado. Sí, a ver, tenemos el titular. En el titular hay que captar la atención del cliente. Ajá, y lo que comentabas de las reglas de las cuatro U's, que es una fórmula que inventó un copywriter que se llama Mark Ford, se refiere solo al titular, porque precisamente hace poco leí un artículo donde aplicaban eso a todo el texto y no, es solo para el titular. Son 4 características que debería tener un buen titular. Que sea urgente, por ejemplo. Una de las U's es urgente. Es decir, que tenemos que hacer que el lector quiera solucionar ese problema lo antes posible. Otra es que sea útil.
en el titular le tenemos que decir algo que el lector entienda que es de utilidad. Por ejemplo, mira, solo te interrumpí. ¿Tiene que incluir uno o tiene que incluir todos? Lo ideal es que incluya los 4. Ok. Pero eso a veces es muy difícil. Cuantos más, mejor. Excelente. Pero bueno, o sea, las 4 Vs es esa. Es urgente, útil, único. Único significa, y esto tiene que ver con la propuesta única de valor, con la Unique Selling Proposition, que es ver el producto o servicio que tú estás ofreciendo, ¿cuál es la característica que lo diferencia de todos los demás? ¿Por qué es mejor que los demás? Y esto es una de las cosas que, claro, sobre las que construir incluso la carta de ventas entera, ¿no? Si por ejemplo, digamos, hay varios ejemplos, pero bueno, digamos, unas aerolíneas, que esto existe, es un anuncio de aerolíneas Southwest, Southwest se promocionaba diciendo que eran la única aerolínea norteamericana que no cobraban tarifas por cambio de billete ni por facturar maletas. Entonces, eso es una característica única de Aerolíneas Southwest. No hay ninguna otra aerolínea que si tú cambias el billete de un día para otro, no te diga, bueno, estos son $50 más por haber hecho el cambio. Y que te permite facturar hasta las maletas que digan, que podían ser 2 o 3, ahora no recuerdo, también sin pagar nada. Bueno, pues eso es un beneficio único. A lo mejor, por ejemplo, y esto es parte del trabajo del copywriter. Por ejemplo, haciendo una investigación... Solo voy a despedir a Oscar. Oscar, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo. Quitaste tu micrófono, no se te oye, Oscar. Digo que me retiro, que estoy a 10 kilómetros del pueblo de mis hijas, es casi la hora, y me preparo. Un placer, un abrazo, estar aquí. Igualmente, Oscar. Y yo soy de mucho hablar, como has podido notar, pero estoy tomando nota porque tengo el skill de trafficker, pero tengo que complementarlo con esto del copywriter y lo que hablamos, fundamental, porque si no, luego los negocios te dicen, es que a mí no me funciona. Claro, cuando no lo has hecho con una base, porque ya pasamos el proceso de que lo hacíamos y ahora ya sabemos que hay que tener un copy, que hay que tener un buyer persona, que hay que tener un trafficker y que hay que tener un buen producto y que a la hora de vender haya un buen vendedor. Entonces... Claro. Sí, es un gran engranaje, ¿no? Es que es así, ¿no? Y lo que dice Oscar y el trabajo de Oscar es así. Tú puedes tener una página de ventas con un texto magnífico, pero si no hay visitas, si no llevas visitas a esa página, no sirve de nada. Porque nadie lo está leyendo, ¿no? Es como tener el mejor producto del mercado en el almacén de tu tienda y que nadie lo vea, pues nadie lo va a comprar. Entonces, y hoy conocer, yo no sabía que existían los traffickers. Hoy me explicó Oscar que era un trafficker. Nunca lo había oído. O sea, solo se dedica a llevar tráfico. O sea, sí. Es otra profesión. Y tú esas que compren. Entonces, muchísimas gracias, Oscar, por tu tiempo. Y aquí estamos un par de minutos más con Ferran, porque ya me da pena tenerlo aquí. Lo traje hasta un minutos antes. Gracias, Oscar. Entonces, ¿sí? Cuando te apasiona el tema, cuando lo disfrutas, yo hasta ahorita que volteé a ver el reloj dije, wow. Es lo bueno y lo malo. Tengo que ir por mis hijas, si no yo seguía, ¿sabes? Se pasa volando. Bueno, me despido. Encantado, Oscar, y a ver si podemos coincidir otra vez. Gracias, Oscar. Venga, encantado. Mucho gusto. Entonces, hoy estamos aquí ya. Sí. Entonces, bueno, pues son un titular
básicamente es eso, va a captar con más facilidad la atención si decimos algo que es útil para el cliente. Pues eso, pues por ejemplo, cómo ahorrarte impuestos en tu próxima declaración. Pues eso es útil, eso la gente quiere saber. Si dices algo, si comunicas algo que no es útil, que no es específico, ¿no? El ultra específico, que es la otra, ¿no? Que es algo muy genérico. El peligro de no ser específico es que tu lector va a pensar, esto ya lo he visto antes. Si usamos títulos genéricos como ahorra tiempo, bueno, pues ahorra tiempo, esto lo he visto ya muchas veces, esto es más de lo mismo, no me interesa. Entonces, por eso Mark Ford creó estas 4 reglas para intentar dar mucho peso a los titulares. Entonces, claro, realmente es muy difícil encontrar un titular que cumpla las 4 cosas, pero sirve como referencia, ¿no? Para decir, bueno, pues intenta 2, 3, si puedes. Y bueno, Ferran, yo quiero invitarte de nuevo, Ferran, y esta vez no me va a pasar otra vez lo de reloj, voy a ser más cuidadoso. No sé si yo calculé 7 horas y son 8 horas, no son 7. Entonces, sí. Perdón. Y a ustedes, no hay problema, Fernando, por haber estado aquí con nosotros, pero yo esto lo voy a bajar, lo voy a compartir en podcast, voy a quitar la primera parte y de todos modos aquí está todos para que ustedes puedan ver. Por favor, compártanlo una vez que ya está trabajado. Gracias, Ferran. De nuevo, por favor, quiero poner fecha antes cuando terminemos esto de aquí. Sí, porque necesitamos terminar esto de la carta de ventas, que yo creo que eso puede cambiar la vida de muchos. Ferran, ¿dónde te encuentran las personas? Por favor, puedes decirles dónde te pueden encontrar, porque por aquí estaba diciendo Alejandro, aquí te voy a poner lo que dice Alejandro, dice, Alejandro, ¿me puedo meter a tu grupo? Tal vez aquí está, sí. Hay gente que quiere estar. Entonces, Alejandro, aquí, ¿cómo te encuentran, Ferran? Bueno, sí, lo primero, decir que soy un poco un caso especial porque por ejemplo, yo no tengo página web, pero lo que sí creé este grupo con el único objetivo de intentar ayudar a personas que les interesa el copywriting para aplicarlo a su negocio o que quieren convertirse en copywriters, pero no es un grupo donde yo venda productos ni nada por el estilo, básicamente porque no vendo nada. El único objetivo, como decía, era para ayudar. Entonces, si tenéis cualquier duda, no hay ningún problema. Me podéis enviar un correo. No sé si lo puedes pasar, Fernando. Sí, claro sí, Ferran arroba. Sí. Ferran arroba. Ferran Gómez. Gómez con Z. Sí. Sí, .com. .com. Ahí estamos. Se los voy a poner aquí. Ahí está. Sí, cualquier duda que tengáis, no hay ningún problema, no hay ningún compromiso ni nada. Y luego en Facebook, el grupo que creé se llama Club de Copywriting. O sea que si lo buscáis en Facebook, lo encontraréis y allí es donde retransmito un Facebook Live todos los lunes a las 7, hora de Madrid, 7 de la tarde. Pongo un ejercicio semanal que corregimos. Y bueno, es una comunidad hay bastante interacción y sí, bueno, yo creo que sí. Sí, bueno, Fernando forma parte de ella, o sea que él os lo puede decir. Y bueno, y allí nos tenéis pues para plantear vuestras dudas, para enseñar los textos que estáis escribiendo y entre todos pues intentamos ayudaros para cualquier cosa. Muchísimas gracias, Ferran. Y yo te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste a ti, Ferran, y a ti, público lindo que estuviste con nosotros, no público, amigos que estuvieron hoy compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. Les deseo a todos éxitos y buenas ventas. Nos seguimos viendo y
hay mucho que aprender. Ferran nos va a enseñar mucho más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y un saludo a todos.